Compañeros, desde la FEU agradecemos la presencia de todos y vamos a dar inicio a este acto, que es un homenaje de la FEU a los 50 años de la unificación de la Central Sindical y a otros muchos de Unidad Obrero Estudiantil. En primer lugar, antes de arrancar, vamos a dar lectura a un saludo que nos hicieron llegar fraternamente los compañeros de AFUR, de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, que dice lo siguiente: queridos compañeros y compañeras de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, como integrantes de nuestro PIT-CNT, saludamos a ustedes en el homenaje a los 50 años de unidad del movimiento sindical. Esa unidad, no podemos desconocer, surge en la historia misma del movimiento obrero y del movimiento estudiantil, pasando por el Manifiesto de Córdoba de 1918 y la lucha por la Ley Orgánica de nuestra Universidad de la República en 1959. Siempre ha sido fundamental en todas las conquistas la unidad de obreros y estudiantes, consigna acuñada en esas luchas. Recorriendo juntos estos 50 años, hemos transitado la oscuridad de la dictadura fascista, la lucha por la reinstauración democrática, la lucha permanente contra la impunidad y la plena vigencia de los derechos humanos, las luchas contra las privatizaciones, por mejor presupuesto para la educación pública y, en general, una unión inquebrantable basada en las luchas por una sociedad sin explotadores ni explotados, democrática y justa, y un Uruguay verdaderamente independiente y soberano. Saludamos este homenaje que debe reafirmarse cada día en las luchas por esos objetivos comunes que nos marca la historia y nos comprometen hacia el futuro. Fraternalmente, el secretario general de AFUR. Para comenzar con la oratoria, le vamos a dar la palabra al señor rector de la universidad y ex dirigente de la Federación de Estudiantes, el doctor Roberto Marcarián. Yo debo empezar pidiéndole disculpas porque luego que hable me voy a tener que ir. La verdad que lo dejo bien representado con el rector anterior, que estoy seguro que va a hacer una buena intervención, y con los demás compañeros de la mesa, que no me voy a referir uno por uno porque creo que con esta idea conjunta con Rodrigo, que hacía tiempo que no estábamos juntos en el mismo estrado, fue bien significativa del interés de la institución a lo largo de su historia por esta participación conjunta con el movimiento obrero y este reconocimiento que el movimiento estudiantil le hace al movimiento obrero, cosa que me parece por demás oportuna. En el acto en el cual conmemoramos a Pepe Delía, que fue hace poco tiempo aquí, yo recordé a un dirigente universitario que acababa de fallecer, que era Gerardo Rodríguez, y hablé de él como uno de mis mentores, dije yo, de las personas que, algunos mentores también estaban en ese momento en el acto recordando a Pepe. Y ahora, mirando las fechas, recordé que este es el año que Mayolo entró al rectorado. Y me pareció bueno traer a colación esa figura fundamental de la universidad del siglo pasado, cuyo plan Mayolo conmemoraremos el año que viene porque lo merece en términos de su valía. Y en este momento en que el movimiento obrero y el movimiento universitario, representado en esta ocasión por la FEU, me parece bueno mostrar que en aquel Congreso del Pueblo que estuvo relacionado con este proceso de unificación del movimiento sindical, la presencia de la universidad en esas jornadas fue particularmente importante, y cualquier referencia que uno haga a ese proceso tiene presente el hecho de que el cuerpo universitario, las autoridades universitarias estaban involucradas en esta situación. Me pareció bueno recordar esto, que es una cosa un poco distinta, pero que hace a la ocasión, a la conmemoración de la unificación del movimiento sindical, que llevó trabajo, que llevó discusiones, que llevó peleas entre los dirigentes de aquellos tiempos, pero que culminó fenomenalmente, y en el proceso en el cual las luchas por la ley orgánica, el avance de las opiniones progresistas en el país posibilitaron cabalmente. Yo que con esta referencia les manifiesto mi alegría de poder estar en una ocasión de este tipo, felicitar a la FEU por la iniciativa que ha tenido en esta conmemoración, en este reconocimiento, obviamente que felicitar
a los unificados de hace 50 años en este proceso tan rico y tan positivo para el país. Yo con esto lo dejo. Estoy seguro que mis antecesores en el rectorado va a ser una buena intervención referido a esta ocasión en la que todos los universitarios nos unimos para hacer un reconocimiento tan importante. Muchas gracias. Bueno, compañeras y compañeros, primero que nada reiterar el saludo de la Federación a todos y cada uno de los compañeros que se acercaron el día de hoy, hacer un especial saludo y pedir un aplauso a los fundadores de la entonces CNT que nos acompañan y estaban aquí presentes con nosotros, reafirmando una vez más el valor de la unidad. La idea es ser muy breve porque cualquiera de los compañeros que me acompañan hoy en la mesa tienen mayor trayectoria y mayores credenciales para poder hablar de lo que significan estos 50 años de unificación sindical en una única central obrera, de lo que ha significado en la historia de nuestro país y lo que ha significado también la más larga unidad obrero estudiantil. Pero parecía bueno poder comentar qué fue lo que movilizó a la Federación a realizar este homenaje. Cuando comenzamos el año y nos enteramos que oportunamente el PIT-CNT estaba planificando una larga agenda de actos conmemorativos para homenajear los 50 años de aquel Congreso histórico de 1966, enseguida nos surgió la idea de que el año no podía pasar sin que la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay hiciera un homenaje, aunque sea simbólico y pequeño, a nuestra central de trabajadores. Eso fue planteado y fue aprobado casi que de orden en un Consejo Federal Ordinario donde se entendía que se caía de maduro, que la Federación no podía estar ausente en este proceso de homenaje. Porque el valor de la unidad y el valor de la unidad obrero estudiantil tiene varias aristas. Tiene una arista que es estratégica y que no resiste mayor crítica y que tiene que ver con una perspectiva de transformaciones que comparten ambas organizaciones. Tiene que ver con la decisión de hace décadas de un andar conjunto en pos de ir recorriendo un camino que nos permita construir una sociedad distinta, una sociedad donde podamos ir rompiendo privilegios de aquellos que todo lo tienen y todo lo pueden y ir construyendo espacios de democracia, de poder popular, rumbo a esa sociedad donde seamos cada vez más libres, todos y todas. Después tiene una arista que tiene que ver con el andar histórico, el andar que nos ha visto juntos a obreros y estudiantes durante muchísimos años. Yo estaba revisando antes de venir, porque bueno, pone un poco nervioso participar en una instancia como esta. Estaba revisando antes de venir un libro que salió recientemente que bueno, busca sintetizar la historia de la Federación hasta los años 90, también realizado por un ex militante de la Federación, dirigente de la Federación, hoy historiador. Y entre los archivos que ahí se encuentran se observan declaraciones que llaman a la unidad obrero estudiantil y que finalizan celebrando la unidad obrero estudiantil previo a los años 50, previo a la Segunda Guerra Mundial. Y eso habla de un andar conjunto de obreros y estudiantes concebidos como parte de un mismo bloque que transita junto para superar el estado actual. Una historia que creo que una unión que se selló inquebrantablemente, si se quiere, en la conquista de esta universidad, de la Ley Orgánica, en 1958, conquistada por estudiantes y trabajadores en la calle, militando, más allá de las instancias de discusión. Es una unidad que se forja en la lucha y que tiene como resultado lo que hoy celebramos como nuestra universidad, como nuestra autonomía, nuestro gobierno, como nuestra democracia universitaria. Es una unidad que nos vio caminando juntos también en la resistencia al pachecato y a la etapa más oscura de nuestro país, como fue la dictadura, en la que quedaron por el camino muchos de los mejores compañeros que tuvimos, que dieron simplemente y tanto como lo que más tenían en su vida, que era justamente eso, una vida dedicada al servicio de tratar de transformar algo de lo que no les conformaba.
Fue una unidad que nos vio caminando juntos después en la recomposición democrática para bueno, reconstruir una sociedad que estaba completamente destrozada, un campo popular que estaba totalmente destruido y que tuvo al movimiento obrero como columna vertebral y como surcidor de cada una de las luchas en pos de esa perspectiva general y superadora. Pero bueno, más allá de la historia que muchos conocemos y que sin duda ustedes lo tienen presente, era importante decir que esa unidad no es simplemente la historia, no es simplemente el libro, no es simplemente el recuerdo y las anécdotas de esas generaciones gloriosas que resistieron los momentos más difíciles de nuestro país, sino que es una realidad, una realidad que se expresa en el día de hoy, que nos hace seguir caminando y que nos marca la agenda día a día. Es esa unidad la que nos llamó a defender la juventud cuando la derecha quiso bajar la imputabilidad y meter a los gurises en cana por ser jóvenes y por ser pobres. Es esa unidad la que nos hizo defender las empresas públicas, la que nos hizo marchar el año pasado en defensa de un presupuesto digno para nuestro pueblo, la que marchó ayer en contra de la propuesta de recortes para la Universidad de la República, la que nos va a encontrar marchando dentro de muy poco por los consejos de salario, y es la que nos ha hecho llegar hasta acá y la que sin duda nos va a seguir generando conquistas y transformando el Uruguay. Creo que era indispensable hacer este homenaje. El PIT-CNT es algo con el cual o sin el cual no se podría explicar la historia de nuestro país, la realidad, la actualidad de nuestro país. Cualquier cosa que uno quiera hablar del Uruguay tiene que hacer referencia a la Central y creo que el año de homenaje que viene realizando la Central es un poco ejemplo de eso. Hemos participado de actividades con la cultura en el Teatro Solís, van a haber actividades deportivas, hubieron actividades donde distintas instituciones del Estado también hicieron homenaje a la Central y habla un poco de eso, de un país que tiene la peculiaridad de tener una única central sindical, una central sindical que trasciende lo corporativo y coloca sobre la mesa un conjunto de reivindicaciones que hacen al beneficio de las grandes mayorías y que ha estado comprometida y ha sido protagonista de cada uno de los sucesos que han marcado la historia de nuestro país. Así que nos parecía importante nos parecía importante hacer este sencillo homenaje y sin duda dentro de 50 años cuando estemos festejando el centenario de la unidad sindical nos va a seguir encontrando caminando juntos para hacer historia. Buenas noches. Sí, en primer lugar me debo excusar porque se cruzaron dos fechas y en estos momentos está por comenzar la presentación de un libro de una muy querida amiga, una Urumex, que está trabajando el exilio y que está trabajando los hijos del exilio, otro gran tema de la historia de nuestro país. Yo debo comenzar diciendo que siento una enorme admiración por la generación de los pioneros y que esa admiración muchas veces me ha producido una suerte de vértigo. Tuve la suerte de conocer a pioneros del origen de la CNT, como José Delía, como Héctor Rodríguez y tantos otros, como Vladimir Turiansky, que nos dejó hasta hace tan poco. Y también tuve el privilegio de conocer, algunos siguen por acá, a los pioneros no del origen del movimiento estudiantil uruguayo, que viene de atrás, también los sindicatos uruguayos vienen de una historia más larga, pero no cabe duda de que el mojón de la Ley Orgánica del 58 es un mojón muy especial, en particular cuando hablamos de la convergencia, de la articulación de las luchas de los trabajadores y de los estudiantes
del movimiento sindical y del movimiento estudiantil. No debemos olvidarnos nunca que cuando en el Uruguay hubo dictaduras, siempre trabajadores y estudiantes estuvieron juntos en la primera fila para enfrentar las dictaduras. En esta casa, en esta sede de la Facultad de Derecho, el 31 de marzo de 1933, un grupo de jóvenes, junto con un decano que también era un joven, como era don Emilio Frugoni, que ya tenía 53 años, en un Montevideo que no parecía reaccionar frente al escándalo que significaba un golpe de Estado, un presidente que incumplía su juramento, bueno, ocuparon la facultad y fueron desalojados. Allí se inició el exilio de Emilio Frugoni, que está tan bien recogido en su libro clásico La Revolución del Machete. Pero también debemos recordar, entre esos hitos de la lucha obrero-estudiantil, hasta qué punto la huelga general fue una huelga en donde los trabajadores tuvieron muy cerca suyo, en el mismo punto de lucha, a los estudiantes, al movimiento estudiantil, a los jóvenes. Yo creo que en algún sentido esta convergencia obrero-estudiantil, que no es usual en el mundo, y esto es un primer dato que hay que recoger, el Uruguay tiende a naturalizar como universales cosas que son bastante singulares. Esta convergencia de trabajadores, del movimiento organizado de los trabajadores y del movimiento organizado de los estudiantes, no es muy usual a nivel internacional. No es que solamente en el Uruguay ocurra. Pero el Uruguay está tan metido en el tuétano de la lucha popular que es impensable separar eso que está intrínsecamente unido. Entre otras cosas, por algo muy importante. El movimiento sindical y el movimiento estudiantil no son movimientos corporativos. No luchan solamente por sus intereses específicos. Convergen en una lucha más amplia que incorpora otras luchas, otras demandas, otros derechos. Los sindicatos no solamente pelean por el derecho de los trabajadores sindicalizados, los estudiantes no solamente pelean por los temas que hacen a su vida cotidiana en la enseñanza, sino que ambos pelean y luchan por la construcción de una sociedad más justa y más libre. Y yo creo que esa característica, que a muchos en el Uruguay les rechina, yo creo que es uno de los mejores valores que acomuna esta unidad obrero-estudiantil y que lo ha hecho siempre y que espero realmente lo haga siempre. En ese contexto, y más allá de las trayectorias más remotas, nosotros en el Uruguay tenemos un movimiento sindical que hace 50 años vivió un hito clave, y lo vivió en momentos muy difíciles para el país. No imperaba, como más de una vez se nos ha querido persuadir, una democracia tranquila, en donde vinieron algunos a hacer alboroto. No. Imperaba una democracia que estaba perdiendo república, una democracia en donde ya había violencia instalada, una democracia en donde ya me empujaba la desigualdad, en donde los derechos eran conculcados, en donde había incumplimientos constitucionales, en donde había deslealtades institucionales. Por eso, el proceso de unificación de la central sindical
no es inteligible, y aquí están los pioneros que nos pueden explicar esto mucho mejor que yo, sin inscribir esa construcción como respuesta a un país que se descalabraba, a un país que estaba perdiendo aspectos sustantivos de su identidad. Fue por eso que en el marco de las confrontaciones que marcaron los años 60 y comienzo de los 70 en el Uruguay, el movimiento sindical fue un actor insustituible. Diría más, fue el actor más temido por quienes luego perpetraron el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque era el actor que tenía raíces más hondas, más fuertes, y era el actor que desafiaba de manera más efectiva, de alguna manera, un país de privilegios, un país de autoritarismos. Eso estuvo muy marcado durante toda la década, y a pesar de que, como suele ocurrir, la lucha nunca es una lucha lineal, y en la lucha se cometen errores, y el movimiento sindical cometió errores, y tuvo conflictos internos, y frente a ciertos episodios se dividió sin romper la unidad, se dividió dentro de la unidad, por interpretación diversa respecto a situaciones muy complejas. A la hora de la verdad, supo construir ese hito que fue la huelga general del 73. Supo construir un movimiento sindical que durante los años de la dictadura, pese a los múltiples intentos del régimen, primero por, de alguna manera, establecer un movimiento sindical con el que pudiera tener relaciones cercanas, luego buscar un movimiento sindical que aceptara la reglamentación, que aceptara la docilidad, luego buscar un movimiento sindical nuevo, entre comillas, que borrara sus huellas y que rompiera los vínculos con lo anterior. Y se encontró con un actor fuerte, con un actor con raíces, con un actor arraigado, con un actor que supo, en los momentos decisivos de la lucha por la recuperación democrática, articular eso que es tan relevante, que es la transformación, la renovación, la innovación permanente, que en el año 82, 83 significó el Plenario Intersindical de Trabajadores, con lo que era el arraigo, las raíces, el horizonte estratégico de aquellos pioneros que habían fundado la CNT. Entonces, hablar de PIT-CNT no es hablar de la mera restauración, es hablar de la continuidad de un mismo espíritu. Ese PIT-CNT que, junto con el movimiento estudiantil, ha debido enfrentar durante todos estos años situaciones desafiantes. Enfrentó intentos autoritarios, enfrentó la década neoliberal, enfrentó el impulso de las privatizaciones, enfrentó la tercerización, la desregulación laboral, enfrentó la crisis del 2002, que recordémoslo siempre, fue una crisis que el pueblo uruguayo debió enfrentar sin consejo de salarios, sin instrumentos para hacer valer sus derechos. Y allí, una vez más, ese hermanamiento entre trabajadores y estudiantes. Yo recuerdo mucho aquella frase de otro pionero como Petit Muñoz, que en el año 58 decía: las grandes transformaciones se realizan con un grupo pequeño de viejos y una multitud muy grande de jóvenes. ¿Cuánta vigencia tienen esas palabras? ¿Cuánta?
El movimiento sindical tiene la muy bella práctica, que yo celebro, de establecer un diálogo que creo que es casi semanal entre los pioneros, los viejos dirigentes sindicales, con la nueva dirigencia. Justamente no para hablar del pasado, no, para hablar del presente, para tratar de incorporar el aprendizaje realizado por una generación moldeada en décadas de lucha en circunstancias muy diversas. Algo similar debiera ser el movimiento estudiantil, tal vez ya lo haga. El movimiento estudiantil tiene esa misma marca de un idealismo que va más allá de discutir los asuntos de la enseñanza, sus asuntos corporativos. Ese mismo idealismo que lo ha hecho, estar en todas las luchas populares, en la resistencia a la dictadura. Ese mismo idealismo que forjó en tiempos que todavía eran muy difíciles. Recordemos que en el año 83 todavía había tortura, todavía habían detenciones de estudiantes, de jóvenes, a la valentía de construir la SEP y de construir ese hito en la lucha contra la dictadura que fue la Semana del Estudiante en septiembre del año 83. Y por eso también allí pudo forjarse una continuidad, que es la SEP-FEU, que era una continuidad justamente de luchas compartidas, de unir las raíces con el futuro, eso tan uruguayo que hace que las transformaciones tengan un arraigo importante, un arraigo fundamental. Las luchas de la democracia también han establecido esta articulación entre trabajadores y estudiantes, en los movimientos antirracias, en los movimientos contra los embriones represivos, en los movimientos por la reivindicación de justicia y verdad frente a las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y su terrorismo de Estado, a las movilizaciones por el futuro, que en primer lugar tienen que ver con los movimientos por una educación que no solamente tenga un buen presupuesto, sino que tenga un vector, que sea un vector que de alguna manera penetre a todas las políticas públicas y que ocupe la centralidad que debe ocupar. Y eso lo ha hecho contra gobiernos de muy diversos signos y lo sigue haciendo hoy frente a un gobierno que es distinto a los gobiernos anteriores al 2005, pero que también es un gobierno que muchas veces necesita del sacudón de las luchas populares para justamente rever el camino, reorientar el rumbo. Y esto afirma otro rasgo que el movimiento estudiantil y el movimiento sindical tienen, que es la independencia. La independencia del Estado, la independencia de no ser correa de transmisión de ningún partido y la independencia necesaria como para demandar y exigir a aquel que ocupe el poder, sea quien sea. Lo cual no quiere decir prescindencia, pero sí quiere decir que cuando los intereses populares aparecen conculcados, no importa el signo del gobierno, importan las causas, importan los temas, importan los asuntos. El movimiento del no a la baja fue un movimiento absolutamente emblemático de lo que debe hacer una nueva generación de jóvenes. Y así como los liderazgos no se heredan y hay que conquistarlos, el liderazgo social, el liderazgo en favor de nuevos derechos, debe construirse desde un movimiento de juventud que no pida permiso para construir
sus demandas, para construir sus instrumentos. El movimiento No a la Baja, en un contexto completamente adverso, supo conquistar un logro que sin su concurso no hubiera sido posible. Y lo estrecho de esa victoria revela hasta qué punto esa victoria durante mucho tiempo estuvo en entredicho. Y el Uruguay, con una baja de imputabilidad, no sería el Uruguay que queremos. Y hubiera generado, ganar a quien ganara las elecciones, un retroceso muy profundo. Por eso, la unidad obrero-estudiantil está en el corazón de muchas de las luchas más emblemáticas de la historia reciente del país. Es una lucha que expresa una articulación de visiones. No es casual que el movimiento sindical, en el proceso de su unificación, haya convocado a un congreso programático. No es casual. Nos habla de un movimiento sindical cuyo programa no era meramente la reivindicación corporativa. Bueno, eso está también en el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil, en el error o en el acierto, busca renovar su programa de reivindicaciones de cara a la búsqueda de una sociedad mejor, de cara a la búsqueda de quienes más necesitan, de quienes están privados, un poco siguiendo aquella demanda que nos viene desde el origen de la historia y que por lo general 99 veces de cada 100 está mal citada. En el reglamento provisorio artiguista, en el reglamento agrario artiguista de 1815, lo que se dice textualmente es que los más infelices serán, en futuro, serán los más privilegiados. Siempre se dice sean los más privilegiados, pero es serán. Y eso, que es un símbolo, que es una inspiración, es algo que de alguna manera está en el cogollo de estas dos alas de un mismo movimiento popular. El movimiento sindical ha ejercido siempre con autonomía del Estado. No conozco un solo dirigente sindical rico en el Uruguay. Y sí, vaya que conozco, entre otras cosas porque viajo seguido a la Argentina, muchos dirigentes sindicales que son muy ricos. Y créanme, eso divide las aguas. Eso divide las aguas. No conozco a un solo dirigente sindical corrupto. Y al que amagó con ser corrupto, lo cortaron. Y eso es algo central. Lo mismo ocurre en el movimiento estudiantil. Acá hay una vivencia que no solamente se traduce en ideas, se traduce en valores. La unidad obrera estudiantil tiene sus cimientos fundamentales en valores compartidos, que es, por ejemplo, incorporar las demandas no solamente de aquellos que tienen voz, sino muchas veces fundamentalmente de aquellos que no tienen voz. Sobre todo en una sociedad como esta, en donde los que no tienen voz, bueno, no amplifican sus demandas y seguramente no serán congraciados. Por eso es muy importante que, aún en una coyuntura favorable en donde en 10 años se ha subido el salario real un 50%, lo cual es un gran logro, sin embargo, el movimiento sindical y el movimiento estudiantil reclamen una y otra vez la realidad lamentable, inaceptable de los salarios deprimidos, de las jubilaciones deprimidas, reivindicando con claridad que un jubilado que cobra 8.770 pesos no puede vivir y apenas sobrevive en condiciones terribles, y que no puede ser de que haya 500.000 trabajadores que cobren menos de 15.000 pesos, porque con 15.000 pesos tampoco se vive, tampoco se vive. Muchas de esas demandas no están representadas. El movimiento estudiantil y el movimiento sindical lo han incorporado. Y hoy estamos ante una sociedad nueva, ante una sociedad en plena transformación, que entre otras cosas
genera una transformación de los instrumentos de lucha. Yo reivindico esta unidad obrero-estudiantil como una de las garantías de que el desarrollo uruguayo, pese a contextos desafiantes, sin embargo primará. Y sobre todo, creo particularmente en que esta necesidad de juventud que tenemos tanto en el movimiento sindical como, bueno, en el movimiento estudiantil se da naturalmente, pero en el Uruguay sí que lo demandamos, y vaya que lo demandamos en la política, donde todavía tenemos jóvenes promesas de 50 años, finalmente se forje. Yo realmente, el Uruguay en el que sueño es un Uruguay en donde la unidad obrero estudiantil siga siendo el corazón de las luchas populares y siga siendo un corazón que late no solamente por los derechos corporativos de trabajadores por un lado y de estudiantes por el otro, sino bajo el impulso generoso de incorporar la demanda de los más infelices, estén donde estén, bajo el mandato de que ellos tienen que ser siempre los más privilegiados. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, la Federación de Estudiantes me ha hecho el honor de invitarme a hablar de la unidad obrero estudiantil. Y dada la composición del panel, me pareció razonable hablar del futuro de la unidad obrero estudiantil. Bien cubierto está el tema del pasado y el presente por quienes han hablado o hablarán después que yo. Historiador que acaba de mostrarnos la perspectiva global del tema. Ya tuvimos la voz de la Federación de Estudiantes ubicando en la perspectiva de ese gran movimiento de nuestro país que es la FEU. Escucharemos dentro de unos minutos al compañero que representa la unidad de la clase obrera y tuvimos la palabra del rector de la universidad. Déjenme anotar simplemente que la Universidad de la República, en lo que tiene de mejor y en lo que tiene de más original, mucho le debe a la unidad obrero estudiantil. Si uno piensa lo que es la academia en general en el mundo, cuáles son sus formas de funcionamiento, cuáles son los intereses que predominan, cuáles son sus aliados naturales, comparen con la Universidad de la República y verán que la conexión con la unidad obrero estudiantil, por la manera en que en el largo plazo la FEU cambió a la institución, es muy grande. Ya que el pasado y el presente está inmejorablemente bien representado y como al acto de dentro de 50 años que convoca la FEU voy a faltar con aviso, voy a hablar entonces del futuro. Pero naturalmente la perspectiva requiere la perspectiva requiere una retrospectiva sumaria. Mirás hacia adelante obliga a decir desde dónde se está mirando. Algunas indicaciones sobre eso. Primero que nada, los compañeros que están acá lo saben bien, el valor educativo de la unidad obrero estudiantil, la cosa que fue y seguramente es para los compañeros de hoy y de ayer, los estudiantes, el participar en ese movimiento conjunto, la formación social, la formación ética, la formación militante. Esta es la única observación de tipo personal que voy a hacer. El agradecimiento que yo tengo por lo que significó para mi formación como militante y como ciudadano uruguayo el haber estado en las fábricas de la periferia de Montevideo, que conocí de esa manera, el haber conocido el cerro a través de ir al frigorífico nacional ocupado, el haber escuchado a los compañeros y compañeras que dirigían la mesa representativa en el 68 en medio de aquella tensión discutiendo entre sí con diversidad de puntos de vista. Había que pensar, por ejemplo, la diversidad entre, yo qué sé, los dos compañeros que prepararon el paro del 6 de abril del 65, Félix Díaz y Gerardo Gatti, y cómo discutían conjuntamente ellos y todos los que están acá y muchos otros. Lo que fue para mí, para mi generación, haber estado en el segundo congreso, en el 69, cuando ya el autoritarismo se consolidaba en el Uruguay,
lo hicimos en los días del Cordobazo en la Argentina y lo que fue para la generación de la que yo pertenezco, ese valor educativo. En segundo lugar, el pensamiento estratégico. Cuando yo entré a la FEU me enseñaron hace muchas décadas que la Federación de Estudiantes resolvió que era un objetivo estratégico colaborar a la unidad sindical. Ustedes, todos los que estamos acá, quizás los más veteranos no tanto, pero lo damos por sentado la unidad sindical. ¡Ah, qué trabajo que fue crearla!, ¿verdad, compañeros, los que están allí? ¡Qué laburo que fue eso! Haberlo previsto como en los años 30 como un objetivo estratégico para el país y haber trabajado desde una federación de estudiantes que tienen a veces, se dice, un panorama muy corto de tiempo. Qué lección de mirar a largo plazo. Y eso fue una ida y vuelta, y esta es mi tercera observación, porque a diferencia de otros compañeros, yo creo que al igual que la libertad, la unidad nunca está garantizada. Hay que trabajarla día a día. Y déjenme poner un ejemplo que no ha sido mencionado. En el 71, cuando cambiaba la política de izquierda en nuestro país, la Federación de Estudiantes estuvo al borde de romperse. Hay que decirlo con claridad. Y fue en buena medida el abrazo solidario y la lección que nos venía del movimiento obrero. No vayan a hacer esa estupidez ni por casualidad. Cuando después el exilio nos hizo andar por América Latina y ver que una federación de estudiantes que actuara como tal no era la regla como nosotros creíamos, sino la excepción. Cuando ver que una central única no era la regla, sino la excepción. Y cuando ver que un movimiento estudiantil trabajando codo a codo con el movimiento sindical era la excepción de las excepciones, aprendimos lo que yo señalaría como tercera lección chiquita del pasado. Chiquita en la medida que yo puedo decir poco, enorme en su contenido. La unidad nunca está garantizada. La idea, la cuarta lección del pasado, la unidad obrero estudiantil ha sido la columna vertebral del movimiento popular y eso es inusual en un país. Miren lo que está pasando en Brasil ahora. Hay un movimiento popular actuando como tal, hay 4 o 5 centrales sindicales con distintas posiciones, hay con esa riqueza enorme de la sociedad brasileña, ¿hay un movimiento popular actuando? En cambio, en el Uruguay hay un movimiento popular. Si el vallismo es una originalidad uruguaya, yo diría que el movimiento popular con esa columna vertebral obrero-estudiantil, vaya si es una unidad y una originalidad. En tiempos del exilio contamos esto más de una vez y la cara de asombro que ponían quienes nos escuchaban ante la idea de que, dada la colaboración de la FEU a la forja de la unidad sindical, la Federación de Estudiantes era de manera natural parte de la mesa representativa. Nosotros lo decíamos como lo que nos parecía obvio. Quienes nos escuchaban en los difíciles tiempos del exilio abrían unos ojos grandes de par en par. Y todavía, última de las pequeñas lecciones de esta retrospectiva sumaria, ese movimiento popular tuvo un programa alternativo. No es hora de discutir cuál correcto era, estamos hablando hace 50 años, eso le corresponde a gente que entienda más de la historia que yo. Pero la idea de tener un movimiento popular con programa alternativo, vale decir con un eje ideológico, no lo dejemos de lado. Antes de pasar a mirar al futuro, déjenme todavía decir algo más general. En la forja de la unidad sindical uruguaya, y más allá de eso, en la forja de los movimientos y partidos obreros en el mundo, los obreros industriales jugaron un papel fundamental. Los obreros de fábrica. Eso a Marx no le hubiera llamado la atención. ¿Por qué lo jugaron? Los obreros industriales naturalmente mostraron una capacidad de iniciativa y de sacrificio inmensa, pero además estaban en el lugar neurálgico de las relaciones de poder. Y eso, bien marcado por el marxismo, tiene mucho que ver con el papel que jugaron en todo el mundo y en el Uruguay también
el UNRWA, el Congreso Obrero Textil, los sindicatos de la industria. Uno mira para atrás a los años 30, 40, 50 y allí están. Después está el movimiento en su conjunto, pero no nos olvidemos de esto. Y ahora démosle una miradita al futuro y mirémoslo sin ponernos lentes negros, mirándolo de frente. Está oscureciendo en América Latina, ¿verdad? Hay que mirarlo así. Oscurece en América Latina. Y después de 12 años de cierta expansión, el subdesarrollo sigue estando ahí. La situación de mucha gente mejoró, sin duda, cuánto nos alegra que haya sido así, cuánto nos duele que no haya sido más. Pero el subdesarrollo sigue estando allí. Ha mejorado la situación económica, ha mejorado la producción, pero ¿hemos salido del subdesarrollo? ¿Y qué es el subdesarrollo? Muy brevemente, dos cosas que siguen estando allí. La dependencia externa. ¿Y qué significa esto de la dependencia externa? Tomemos un ejemplo chiquitito. En estos días ha tenido, por suerte, gracias a un gran éxito uruguayo, mucha relevancia, donde se definen en qué cortes, en qué tribunales se definen los pleitos entre estados del tercer mundo y grandes transnacionales. La ganamos en el Tribunal de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial, pero ¿es ahí donde deben definirse? Eso es un ejemplo chiquito de lo que es la dependencia. La dependencia económica, política, militar y en muchos casos ideológica. Pero por otro lado, por debajo de eso, y en dialéctica con eso, como Marx nos hubiera dicho también, está la condición periférica. Hace 60, 70, 80 años la condición periférica era que ellos tenían la industria y nosotros no. Ahora no es así. Ahora es mucho más complicado. Ahora es que ellos tienen el conocimiento avanzado y la educación superior y nosotros mucho menos que eso. Si en una época podíamos hablar de sociedad capitalista industrial porque el gran capital que no hizo la revolución industrial se apropió de ella, ahora podemos hablar de sociedad capitalista del conocimiento. El capital se apropia del poder del conocimiento, el capital financiero sobre todo. Y en este momento es bueno hacer, cuando uno está hablando de cosas tan generales y que lo sobrepasan, un pequeño intermedio y bajar a tierra y rendir un homenaje a la visión estratégica de dos compañeros, ya que uno está hablando del conocimiento y los actores populares. En 1986, recién salidos de la dictadura, el Pepe de Lía, Pepe hubiéramos dicho en otra época simplemente, Pepe de Lía, diríamos ahora, organizó la Comisión de Nuevas Tecnologías del PIT-CNT. Eso era mirar a largo plazo. En 1964, el Héctor, hubiéramos dicho en una época, Héctor Rodríguez, diríamos ahora, promovió el primer convenio en el cual la cuestión tecnológica estaba prevista, desde el Congreso Obrero Textil. Y esos dos ejemplos nos muestran el gran desafío de nuestro tiempo. ¿Van a seguir separados el conocimiento avanzado, el poder del conocimiento y los actores populares? Esa es la cuestión. Aquí se juega el porvenir. Yo soy optimista porque tenemos al PIT-CNT, que es la clave del mundo del trabajo fuerte y organizado, como lo recordaba Gerardo Caetano, y tenemos a la Federación de Estudiantes, cuya palabra hemos escuchado, que es el actor transformador dentro de la Universidad de la República, donde está el corazón de la generación del conocimiento y de la educación superior y del uso socialmente valioso del conocimiento en el país. ¿Estos son meras palabras? Puede que ser que sean algo más que meras palabras. Hace algunos años, dentro de esta originalidad que es la Unidad Obrero Estudiantil, surgió la iniciativa de las jornadas de investigación conjunta PIT-CNT-UDELAR. Eso no hay en el mundo, ¿eh? Eso no hay en el mundo y da lugar a que en esta hora de oscuridad uno mantenga el optimismo.
Aquí se juega no solo el porvenir del país, se juega la desigualdad. Compañeras, compañeros, recién escuchamos hablar de los bajos salarios que persisten en el país y más allá del país. ¿Con qué tienen que ver y con qué van a tener cada vez más que ver los bajos salarios? ¿Con qué van a tener que ver cada vez más la situación de dependencia? Con el manejo del conocimiento, con el acceso a la educación, con el poder que tiene el capital cuando controla la tecnología para enfrentar al movimiento obrero. Cada nueva huelga dio lugar a una innovación tecnológica. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, compañeros? Marx hace muchísimo tiempo. Cuando la innovación tecnológica es esencialmente manejada por el capital, entonces la debilidad de los actores populares es grande. Y es natural que los actores populares sientan al conocimiento como su enemigo, claro, si lo manejan sus enemigos. Entonces la cuestión es, como también nos hubiera enseñado Marx, darnos cuenta de a dónde va la historia. En 1848, cuando se escribió el movimiento comunista, los militantes de extrema izquierda no estaban pensando en la lucha en el seno de la industria, estaban pensando en las luchas del pasado, en las luchas del artesanado, todas esas cosas de enorme valor ético, pero que no tenían que ver con dónde se juega el poder. Hoy por hoy sabemos dónde se juega el poder. ¿Para quiénes debe ser el conocimiento? Una y otra vez, pregúntense ustedes en la investigación científica a escala mundial, ¿cuáles son las principales necesidades que se tienen en cuenta y cuáles las que no se tienen en cuenta? Hay ciencia que se hace y ciencia que no se hace. Aquí la idea de que el conocimiento debe ser para todos, pero con prioridad a los más postergados, es una definición ética del movimiento popular, ¿verdad? Y es la definición ética de la extensión universitaria en la tradición de la Reforma de Córdoba. Conocimiento para todos, con prioridad ética a los más postergados. Aquí se juega el país y su subdesarrollo. Si queremos mirar bien las posibilidades de que haya un nuevo amanecer, hay que pensar juntos. Educación, investigación, innovación, producción, trabajo. Yo ayer cuando miraba la tijera que empezaba a moverse, el camino del Palacio Legislativo, me preguntaba, ¿quién podrá tener una imaginación comparable como para, a la vez que con la tijera están mostrando lo que no queremos, tener alguna herramienta o algo de estar mostrando lo que sí queremos? Para poder decirle al gobierno que se está equivocando profundamente cuando separa por un lado educación e investigación y por otro innovación y producción y no ve el papel del trabajo, en todo eso se está equivocando profundamente y está consolidando el subdesarrollo. Decirlo respetuosamente, cívicamente, convencidamente, que imagínense ustedes que deben tener tanta más imaginación que yo. Si la tijera es lo que no queremos en materia de recorte, a ver un símbolo de qué es lo que queremos en la continuidad entre educación, investigación, innovación, producción y trabajo. En fin, es tiempo de mirar al mañana. La Unidad Obrero Estudiantil, ¿qué hará? Yo tengo dos certezas y una conjetura. Una certeza absoluta, las reivindicaciones populares como ayer, como hoy, como mañana, la Unidad Obrero Estudiantil va a ser un corazón de eso. Podemos estar tranquilos, eso es el Uruguay ya a esta altura, lo más profundo, el Uruguay y sus sectores progresistas. Hay una segunda certeza que tengo, si hace falta volver a defender las libertades, ahí estará la Unidad Obrero Estudiantil. Y en vísperas de un 14 de agosto, no está de más recordarlo, y no está de más volver a agradecerle a los compañeros de la generación fundadora del movimiento sindical, lo que fue para mi generación cuando murieron, cuando mataron a Liber, a Hugo y a Susana, sentir que el movimiento obrero nos acompañaba, nos apoyaba, nos respaldaba.
Ojalá no haya que volver a pelear por defender las libertades, pero si hubiera, ahí va a estar el movimiento obrero estudiantil. Y lo tercero es una conjetura. Yo tengo la esperanza que una nueva generación de militantes tendrá que mostrar si es cierta o no, que combinando trabajo y educación para democratizar el conocimiento y la educación superior, la Unidad Obrero Estudiantil arme un programa alternativo para enfrentar el subdesarrollo y la desigualdad. Compañeras, compañeros, oscurece en América Latina, pero quizás la Unidad Obrero Estudiantil ya esté alumbrando el próximo amanecer. Muchas gracias. Cuando tú quieras lo escribo. Bueno, muchas gracias a nuestras compañeras y compañeros de la FEU, al rector, a Gerardo, a estas palabras tan removedoras. Yo creo que está muy bien plantear el homenaje a la génesis del 50 aniversario de la unificación sindical, paralelamente, junto con, al mismo tiempo, que desplegar reflexiones sobre las características, la pertinencia, la historia y las perspectivas, como bien colocaba Rodrigo, de la Unidad Obrero Estudiantil. Es sumamente pertinente porque así ha sido la historia. Yo digo que nuestro país ha sido un laboratorio, en cierta medida, de una praxis que tuvo sus singularidades, pero que naturalmente responde a tendencias de carácter universal. Y son campos abiertos del estudio, de la reflexión crítica, del intercambio de ideas. Es efectivamente así que en Uruguay hay un movimiento sindical clasista, democrático, de masas, que se maneja en el criterio de la independencia de clase, que en primer lugar es una emancipación desde un punto de vista reflexivo, ideológico, de los componentes que hacen a las categorías de razonamiento, a los valores, a las formas de pensar dominantes en la sociedad, porque en definitiva es básicamente la ideología de las clases dominantes, que para nada eso ha implicado en su génesis, no significa que al principio no estuviera presente una visión tendiente al apoliticismo, a la prescindencia, pero que se maneja desde un punto de vista, digamos, de ese movimiento sindical maduro, clasista, democrático, de masas. Pero sin embargo hay allí, en esa historia tan rica que subyace en partes de la exposición tanto de Gerardo como de Rodrigo, una dialéctica sumamente interesante. ¿Cuál es la relación entre algunos cambios institucionales que fue provocando la peripecia de la sociedad uruguaya con el carácter y las características del movimiento sindical? Es decir, instituciones que estructuran y a su vez estructuras que modifican las instituciones en esa interrelación sumamente rica, dialéctica, compleja, contradictoria. Porque también es cierto que en ese largo camino hacia la unidad sindical, en primer lugar, y esto tampoco es un camino revelado que se pueda analizar en abstracto, estuvo la unidad en los pies de lo que es el movimiento sindical, en los pilares de lo que es el movimiento sindical, que son grandes federaciones, sindicatos únicos o grandes conglomerados, digamos, por rama de actividad. La interrelación entre la forma de negociación institucional en el Consejo de Salario con el tipo de movimiento sindical que surge desde abajo, yo creo que es un camino para mirarlo, para explorarlo, porque también preanuncia
obviamente en función de determinada visión estratégica, los caminos para desarrollar la unidad de todo el movimiento sindical en la CNT. Y efectivamente, yo creo que hay un carácter dual del proceso que hoy nuestros compañeros de la FEU están homenajeando en esta actividad que tanto agradecemos. Sin duda alguna que para la unidad ha existido una visión, una perspectiva, una estrategia que en última instancia es de carácter político e ideológico y que parte, naturalmente con todos los matices, digamos, de un vastísimo movimiento obrero, de un conjunto de definiciones que tienen que ver con las características de las sociedades latinoamericanas, con las características de la sociedad uruguaya, con sus contradicciones, con los desafíos que en los distintos momentos de la historia tenía planteada esa sociedad, con las formas concretas, podría decirse, de cómo las relaciones de producción capitalistas, en su versión dependiente en Uruguay, obstaculizaban el desarrollo de las fuerzas productivas. Por tanto, también con una lectura de cuáles eran los antagonismos planteados, cuáles eran aquellos sectores objetivamente interesados en mantener el status quo existente y cuáles potencialmente estaban interesados en desarrollar los cambios. Una visión estratégica que ubicaba, por tanto, en forma potencial, de acuerdo a esa objetividad, cuáles eran las fuerzas motrices dispuestas a transformar las cosas, y sin duda alguna los trabajadores, las capas medias, los estudiantes, el mundo universitario, que es una categoría diferente a ese sector de mayor dinamismo que bien se decía es el movimiento estudiantil, eventuales sectores laboriosos de la ciudad y el campo cuyos intereses podían estar confrontados particularmente a los intereses del imperialismo norteamericano y que objetivamente estaban interesados en el desarrollo nacional y que subjetivamente había que encuadrar, organizar, digamos, a los efectos de generar un enorme movimiento para cambiar las cosas. Es así como aquí se dijo, desde esa perspectiva, que hubo una lectura, un diseño político, ideológico, estratégico, que ha hecho, por ejemplo, por eso es correcto hablar hoy simultáneamente del proceso de unificación sindical, pero simultáneamente de una parte que es nutriente de ese proceso, que es la unidad obrero estudiantil, como por ejemplo el programa de la CNT. No es una visión ni un programa, por ejemplo, que se ubica tan siquiera en la esfera, para llamarlo de alguna manera, de clase contra clase. Es un programa que hace suyo la construcción programática de un ámbito muchísimo más amplio que el movimiento sindical en sí mismo y que fue el Congreso del Pueblo, que se desarrolló en medio de ese camino para la unificación en 1965, cuando ya estaban ubicadas algunas coordenadas de la unidad y se había acelerado y motorizado ese proceso que terminó de cristalizar a posteriori del Congreso del Pueblo en octubre de 1966. Pero Congreso del Pueblo que resuelve una forma específica de unidad de estas diversas fuerzas motrices de los cambios, que establece una visión programática que se echa suya por el movimiento sindical. Efectivamente, por esa razón es que yo considero absolutamente pertinente hablar del mismo proceso histórico bajo dos de sus aspectos, como es el proceso que nos llevó a la unidad de la CNT en forma simultánea con todas las experiencias que implicaron la unidad obrero estudiantil, pero también otro conjunto de vínculos sumamente importantes a los efectos de analizar en el aquí y ahora, podríamos decir, cómo recrearlos, cómo refortalecerlos, cómo reverdecerlos, que es la alianza, la unidad entre las luchas del campo popular, del movimiento obrero y su unidad, o de la unidad obrero estudiantil, con todo el mundo de la cultura, del arte, del teatro, cómo refortalecer los vínculos desde el punto de vista de la creación científica, de la labor académica con los intereses, digamos, del campo popular, que es todo un desafío. Y yo creo que estos debates están todos presentes en la situación.
actual. No hubiera existido esta ingeniería a la que hoy se le hace homenaje sin esa interacción con el quehacer universitario. En las elaboraciones de los estudios de la realidad uruguaya, en las elaboraciones de lo que luego se constituyó en el ámbito que permitió hacer suyo por parte de la CNT el programa resuelto en el Congreso del Pueblo, no hubiera podido tener, digamos, el nivel de profundidad, de elaboración, de estudio, si no hubiera habido esa dialéctica positiva, digamos, entre trabajadores, estudiantes y más en general en un quehacer que yo creo que hay un camino crítico desde el punto de vista de las perspectivas de las transformaciones, que es toda la cuestión compleja, contradictoria de por sí, en sí mismo, del quehacer, digamos, universitario. Yo me pregunto cómo esas tradiciones de larga duración están presentes en la realidad actual. ¿Por qué razón el movimiento sindical uruguayo hoy, cuando ha preparado su movilización el 29 de junio y cuando organizó un enorme paro general de 24 horas el día 14 de julio, ubicó como una de sus reivindicaciones más importantes la exigencia de una solución que tuviera que ver no solamente con una cosa que de por sí valía la pena, el cumplimiento del convenio colectivo de los trabajadores universitarios, particularmente de AFUR, que debidamente llegaron a un acuerdo con la Universidad de la República y que había que generar las condiciones para que se cumpla, sino la totalidad, digamos, de los recursos que estaba pidiendo la universidad. Es evidentemente que ubicar en la plataforma reivindicativa del PICNT en dos acciones muy importantes, una movilización masiva como la del 29 de junio y un paro general de 24 horas, un punto específico que tiene que ver con la resolución del quehacer universitario, de por sí tiene que ver con cómo aquellas raíces se expresan en la actualidad. Obviamente que ese proceso de unidad, que yo digo estuvo construido a la luz de una teoría, a su vez alimentada por múltiples teorías que se fusionaron, que discutieron, que polemizaron, que tuvieron su juego, pero que se sintetizaron en un saber hacer del campo popular. No fue una ingeniería de labores palaciega, fue una ingeniería de asambleas en los lugares de trabajo, de lucha desde el pie, porque naturalmente que los trabajadores y el pueblo requieren como herramienta para su lucha la unidad con la misma necesidad que una planta tiende al sol. Y fue un proceso que se fue enraizando desde abajo y desde el pie en toda la sociedad uruguaya. Y está presente esas raíces, digamos, en la realidad actual. Obviamente que los trabajadores cuando hoy participan en movilizaciones, participan en lucha, su ocupación primordial, la urgencia, la emergencia del asunto son las reivindicaciones inmediatas. Pero aparecen estas cuestiones de cómo de alguna manera el movimiento sindical uruguayo abrazó, hizo suyo todo el planteo universitario. Ahí tampoco hay una visión de carácter ingenuo, porque en nuestra perspectiva, de por sí es fundamental, tal cual muy bien planteaba Rodrigo, la unidad obrero-estudiantil por combinar lo más interesado en las transformaciones positivas para la vida de la República, que actúa y está situado en el mundo del trabajo, con el sector de mayor dinamismo transformador, el sector más revulsivo en el quehacer universitario. Pero ese es un elemento. También está una unidad dialéctica más amplia aún, que es la unidad del movimiento obrero con todo el demos universitario, con toda la peripecia y la dinámica universitaria, en donde nosotros podríamos perfectamente analizar el doble carácter de la realidad universitaria. Carácter que en algunos casos tiende a mantener y a conservar el statu quo por la vía del formato educativo donde se reproducen componentes de la actual superestructura capitalista y dependiente del país en valores, en formaciones, en disciplinas, digamos, que tienden a mantener lo que hay, pero que simultáneamente, y este es su aspecto revulsivo, progresivo, es el sitio
en donde por excelencia se podrían desarrollar las fuerzas productivas, que sabemos es un elemento transformador, y que de la forma que se desarrolla entonces la educación, la extensión, que para nosotros es muy importante porque es el sitio de los lugares de la interacción entre la universidad y la sociedad, y la investigación, desde nuestra perspectiva nos ubica en un campo que tiene que ver con la unidad de fuerzas motrices objetivamente interesadas en las transformaciones. Y sí, para nosotros esa relación es de un carácter estratégico. No es para quedar simpático, presupuesto justo a la Universidad de la República. Es porque, con todas las formas de tránsito que sean necesarias, con todas las intermediaciones y procesos de acumulación de fuerza que se abran, en el contexto actual del país que no se puede disociar de la realidad de carácter continental, y es así que hoy actuamos en una relación de fuerza diferente. Hoy estamos rodeados al revés por un gobierno de derecha, directamente del capital en Argentina y por un golpe de Estado nefasto en Brasil. Nosotros actuamos en las reivindicaciones, por las reivindicaciones en sí mismo, porque actuamos para mejorar la vida, pero por el proceso de aprendizaje y transformación de la conciencia que implica la lucha por esas reivindicaciones. Lo que nos interesa es qué síntesis hace la gente de nuestras experiencias. Caminamos en esa ruta de lo inmediato en vistas de un programa que necesariamente está siempre en tensión, siempre en crítica, siempre en reelaboración, porque el mundo en que nos movemos también se va transformando, digamos. No es, el programa no es una fotografía o un documento escrito, es una visión de cómo superamos la dependencia y organizamos rutas, formas de tránsito que abarquen los intereses de las grandes mayorías nacionales, pero que establezcan puentes con un salto cualitativo que lo tenemos también en nuestro ADN, y que no es solamente que en el Estatuto de la Central se establece que luchamos rumbo a una sociedad sin explotados ni explotadores, o que muy bien el día del paro general Fernando Pereira haya dicho vamos para el socialismo, sino que si la humanidad no encuentra formas de tránsito hacia una sociedad superadora del capitalismo, el mundo actual no está generando ningún camino de carácter civilizatorio, no está generando formas de producción ni de consumo elementalmente amigables con el medio ambiente, esto es la propia sustentabilidad del ser humano, y está condenando cada vez más a millones y millones y millones de seres humanos a la destrucción humana. Por tanto, tenemos esa obligación, y desde nuestra perspectiva, no solamente la interacción con el movimiento estudiantil, sino con toda la labor universitaria, hay que ponerla en clave de una vida mejor ahora y de las reivindicaciones, de actualizar permanentemente el programa, es decir, aplicar el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad, de que la universidad también debe cumplir un rol en analizar los grandes problemas nacionales para su desarrollo productivo, para su desarrollo social y su desarrollo democrático, pero abrir además formas de tránsito por las cuales sigue valiendo la pena dar la vida, que es la lucha por una sociedad mejor a esto en que vivimos, una sociedad de productores libres, una sociedad sin explotados ni explotadores. Muchas gracias, queridas compañeras y compañeros de la FEU, conmemorando estos 50 años y por varios 50 años más, porque la lucha es larga. Nunca está a la vuelta de la esquina, es larga, pero la estamos haciendo. Y paso un avisito más que también decía Gerardo, y es para nosotros un gusto convidarlos a todos quienes están aquí, a Rodrigo, a Roberto, a Claudio, mismo a Gerardo Caetano y a todas las compañeras y compañeros que están ahí. La próxima actividad en el marco del 50 aniversario de la unificación sindical, del Congreso de Unificación que creó la CNT, es ahora nomás, es un día sumamente significativo, es el 13 de septiembre, que además es el aniversario del asesinato, nada más y nada menos que de Gerardo Cuesta, ex secretario general de la CNT y un hombre asesinado durante la dictadura por las penosas condiciones en que estuvo preso en el penal de Libertad
y asesinado, digamos, en el hospital militar. Y ese día justamente se va a hacer lo que llamamos un encuentro intergeneracional, que ya estamos viendo 4 generaciones. Aquí tenemos a la heroica generación fundadora de nuestra CNT, van a estar los compañeros de toda esa camada, los compañeros del 83, la barra que anda ahora en la vuelta, y ustedes, compañeras y compañeros de la FEU, que son el relevo, porque también ya están muchos de ustedes en el mundo del trabajo y sin duda que cuando salgan de la universidad o ya están ahora o estarán conduciendo nuestras respectivas organizaciones sindicales. Así que los invitamos a todos en el local de la central. Bueno, compañeros, agradecemos la invitación. Para concluir el acto, está planteado que en nombre de la Federación entreguemos una placa en conmemoración de los 50 años de unidad sindical, en conmemoración de la Declaración de Principios de la Central, que expresa su unidad combativa en su independencia de clase y en su carácter profundamente solidario. Y es en ese sentido que vamos a pasar, antes que se retiren, a hacer entrega de ese reconocimiento que hoy está haciendo la Federación y que también estamos haciendo todos nosotros, cada cual desde su lugar.